La República Dominicana, con sus costas azules y su calor perpetuo, era mi hogar. En sus calles, uno no solo encontraba el bullicio de la vida diaria, sino también el rugir de innumerables motocicletas que serpenteaban entre coches y peatones. Soy Emanuel Martínez, y la moto no era solo un medio de transporte para mí, era un refugio, un grito de libertad, y en aquellos años, una gran fuente de ingresos. A partir de los años 2000, la situación económica no era la mejor. Las oportunidades eran escasas, y jóvenes como yo buscábamos formas alternas de sustentarnos. Así que cuando descubrí las carreras ilegales, supe que había encontrado mi llamado. Las primeras carreras a las que asistí no fueron como corredor, sino como espectador. Eran eventos clandestinos, organizados en lugares alejados, donde decenas se reunían para apostar y ver a dos valientes enfrentarse sobre el asfalto. Las luces de las motos, el humo de los neumáticos, el rugir de los motores y los gritos de euforia de la multitud creaban una atmósfera electrificante. Aquellas noches bajo el manto estrellado del Caribe se liberaban duelos de honor, habilidad y, por supuesto, dinero. Sin embargo, no todo era glorioso. Estas carreteras venían acompañadas de riesgos, accidentes, arrestos y confrontaciones violentas entre bandas rivales, pero la adrenalina y la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en una sola noche eclipsaban cualquier miedo o duda. Al poco tiempo, me vi atrapado en ese mundo subterráneo, primero como simple apostador y luego como corredor. Comencé a forjar un nombre, ganándome el respeto de mis competidores y el favoritismo de los apostadores. Mis amigos y yo formamos un pequeño equipo. Trabajábamos en nuestras motos mejorando sus capacidades, compartiendo trucos y técnicas, y apoyándonos en cada carrera. Eran tiempos de camaradería, de fraternidad forjada en el fuego de la competencia y el peligro. Mi madre era una mujer de valores firmes y devota religiosa, y ella desconocía mi doble vida. Para ella, yo trabajaba como mensajero en la ciudad. A menudo me miraba con ojos llenos de preocupación y advertencia sobre los peligros de la noche, las malas compañías y las decisiones impulsivas. A pesar de su desaprobación intuitiva, nunca logré descubrir la verdad. El circuito de carreras tenía una jerarquía. Los novatos, aquellos que apenas comenzaban, eran los polluelos, y los veteranos, aquellos que habían corrido y ganado numerosas veces, éramos llamados halcones. Con el tiempo ascendí hasta este último rango, lo que significaba más dinero, pero también carreras más riesgosas y competidores más astutos. Fue en uno de estos eventos, después de una victoria especialmente reñida, cuando un hombre misterioso se acercó a mí. Vestía con una camisa desgastada y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Me habló de una carrera que cambiaría todo. Y para mi sorpresa, mi contrincante sería igual de cercano a mí, Ernesto. Este primer contacto desencadenaría una serie de eventos que no solo pondrían a prueba mi habilidad en la moto, sino también mi valentía y mi fe en lo conocido. Porque en aquellos caminos alejados, no solo se escondían peligros humanos, sino también secretos oscuros y entidades que desafiaban toda explicación. Después de esa victoria que me había convertido en uno de los halcones, me sentía invencible. Había una energía en el aire, una sensación palpable de que algo grande se avecinaba. La oferta del hombre misterioso solo intensificó ese sentimiento. El hombre cuyo nombre jamás llegué a conocer parecía saber más de mí de lo que yo sabía de él. Se acercó, encendió un cigarrillo y exhaló el humo con lentitud, dejando que se mezclara con la brisa nocturna. «He oído hablar de ti, Emanuel». Su voz rasposa por el paso del tiempo y los vicios. «Dicen que eres el mejor de estos lares». Respondí con una sonrisa arrogante, esperando que me ofreciera una suma de dinero o me desafiara en nombre de otro corredor. Pero lo que me dijo me dejó atónito. «Quiero que corras contra Ernesto», dijo. Ernesto era mi amigo de la infancia. Habíamos crecido juntos jugando en las mismas calles y compartiendo los mismos sueños. Pero con el tiempo nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Mientras yo ascendía en el mundo de las carreras, él se había mantenido al margen.
siempre evitando ese peligroso submundo. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? El misterioso hombre debió notar mi confusión, porque enseguida prosiguió. Es una carrera especial, no como las que estás acostumbrado. Se corre en una carretera específica, apartada que nosotros elegimos. Y el premio, hizo una pausa dramática, es algo que no querrás rechazar. Luego sacó un fajo de billetes del bolsillo de su camisa. Era una suma que nunca había visto junta en toda mi vida. Una suma que podría cambiar mi situación, la de mi familia, y podría sacarme de este peligroso circuito para siempre. Sin embargo, no era solo el dinero lo que me tentaba, era el desafío. La oportunidad de enfrentarme a Ernesto en la pista, de revivir esos días de juventud cuando competíamos en todo. Esta era una oportunidad para revivir, aunque fuera por una noche, esos momentos de camaradería pura. Pero había condiciones. La carrera debía ser a la madrugada para evitar miradas indeseadas. Y hay que llegar al lugar en camioneta, con las motos en la parte de atrás. El acuerdo estaba hecho. Pasaron los días, y mientras me preparaba, no podía dejar de pensar en Ernesto. Nos encontramos en secreto, en el viejo taller donde solíamos reparar nuestras bicicletas de niños. Hablamos de todo y de nada, evitando deliberadamente el tema de la carretera. Pero al despedirnos, ambos sabíamos que lo que se avecinaba no era solo una competencia por dinero, sino un enfrentamiento de habilidad, orgullo y sobre todo de recuerdos. La noche antes de la carrera, apenas pude dormir. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, advertencias sobre peligros desconocidos y decisiones impulsivas. Pero el destino ya estaba trazado y no había vuelta atrás. Cuando finalmente llegó la hora, cargamos las motos y nos dirigimos al lugar designado. Una carrera solitaria, rodeada de árboles tan altos que parecían rozar las estrellas. La tensión en el aire era palpable, y en el horizonte, la oscuridad prometía secretos y sorpresas que jamás podríamos haber imaginado. La camioneta se movía lentamente a lo largo de un camino polvoriento, que parecía no haber sido transitado en años. A pesar de la oscuridad, las luces de otros vehículos que seguían la misma ruta se reflejaban en la distancia. Había un silencio sepulcral, interrumpido ocasionalmente por el ruido del motor y el chirrido de los grillos. Aquel camino nos llevaba a la carretera olvidada, un tramo que muchos juraban que estaba maldito. Rumores de desapariciones, de luces errantes en la noche e incluso de figuras sombrías merodeando formaban parte de las leyendas urbanas que se contaban en las noches de fogata. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba más tenso, como si una bruma invisible se posara sobre nosotros. La luna llena brillaba en lo alto, proyectando sombras inquietantes a lo largo de la carretera. Las luces de las motos que estaban firmemente sujetas en la parte trasera de la camioneta parpadeaban ocasionalmente, como si estuvieran intentando comunicar un mensaje urgente. Ernesto estaba sentado al lado mío. Parecía inusualmente inquieto. Sus dedos tamborileaban en el marco de la ventana, y sus ojos se movían constantemente. Era como si estuviera buscando algo o a alguien en la oscuridad. «Oye», susurró inclinándose hacia mí, «¿has oído las historias sobre esta carretera?» Asentí con la cabeza, aunque traté de mostrarme indiferente. «Esos son solo cuentos para asustar a los niños», respondí intentando disipar la tensión. Ernesto pareció reflexionar un momento antes de contestar. «No sé, Manuel. Hay algo en el aire que no me gusta. Es como si algo nos estuviera observando». Sacudí la cabeza y me reí nerviosamente, intentando desviar la conversación. Pero en el fondo sentía lo mismo. Una sensación de estar siendo observado, de que algo más allá de nuestro entendimiento estaba presente. Al llegar al punto designado, varios vehículos ya estaban allí, formando un semicírculo a ambos lados de la carretera. La gente murmuraba en voz baja, y la atmósfera se sentía cargada. A lo lejos, el hombre misterioso que había propuesto la carrera
nos esperaba. A su lado, una figura encapuchada sostenía un pañuelo rojo. Era la señal para empezar. Ernesto y yo nos preparamos, montando nuestras motos y haciendo los últimos ajustes. Podía sentir la expectación en el aire, una mezcla de emoción y miedo. Había un silencio casi sobrenatural. La cuenta regresiva comenzó. Todos los ojos estaban fijos en el pañuelo rojo, y justo antes de que cayera, un frío viento sopló a lo largo de la carretera, haciendo que las luces de las motos parpadearan aún más frenéticamente. El aire se llenó de susurros, de lamentos casi inaudibles que parecían provenir de todas direcciones. El pañuelo cayó, y con un rugido ensordecedor, las motos cobraron vida. Ernesto y yo nos lanzamos por la carretera, con la adrenalina bombeando y el mundo reducido al estrecho camino iluminado frente a nosotros. Pero a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, esos susurros se intensificaron, transformándose en gritos desesperados. La carretera parecía alargarse, distorsionarse. Las sombras bailaban a nuestro alrededor, y por un momento, juraría haber visto figuras espectrales al borde de la carretera, con ojos vacíos y almas en pena. Al frente, una forma oscura comenzó a materializarse. El viento azotaba mis oídos, creando un aullido constante que se mezclaba con el rugido de las motos y los gritos lejanos. Las luces de mi moto apenas atravesaban la densa oscuridad, y cada sombra que se movía en el rabillo de mi ojo parecía más tangible y amenazante. Mientras aceleraba buscando superar a Ernesto y dejar atrás esas visiones fantasmales, noté algo en la distancia, justo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un truco de la luz o una ilusión causada por la velocidad, pero a medida que me acercaba, se hacía más claro y definido. Era una figura alta y retorcida, con rasgos que desafiaban la lógica. Sus ojos brillaban con una luz roja, y parecía envuelta en una especie de capa negra que ondeaba a pesar de no haber viento. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto. Mi instinto me gritaba que detuviera la moto, pero mis manos se aferraban al manillar, paralizadas. Un grito de terror, claramente de Ernesto, me sacó de mi trance. Él venía justo detrás de mí, y al ver la figura, había intentado esquivarla, perdiendo el control de su moto en el proceso. Actuando por pura adrenalina, frené en seco deslizándome varios metros, antes de detenerme por completo. La figura, por su parte, se desvaneció como humo, dejando la carretera vacía y silenciosa. Corrí hacia Ernesto, cuyo cuerpo yacía inerte a un lado del camino. Su moto, a varios metros de distancia, estaba humeando. Las luces de otros vehículos comenzaron a acercarse, y había una pequeña multitud que nos había seguido hasta allí. Al parecer se habían enterado de la carrera y se agaloparon a nuestro alrededor. La escena era caótica, gritos de horror, gente llamando a emergencias y otros intentando reanimar a Ernesto. Pero en su rostro había una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo más allá de esta realidad. El hombre misterioso se abrió paso entre la multitud. Su expresión era de sorpresa, pero también de resignación, como si hubiera anticipado este desenlace. ¡Ja! ¡Nunca debiste haber aceptado!, murmuró antes de desaparecer en las sombras. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía investigó, y aunque hubo testimonios de lo que algunos habían visto en la carretera, todo se atribuyó a la alta velocidad y al juego de luces. Nadie habló de las figuras ni de las sombras que bailaban a nuestro alrededor. El funeral de Ernesto fue sombrío, con la multitud llorando la pérdida de uno de los suyos. Pero en sus rostros no solo había tristeza, sino también miedo, como si todos supieran que lo que había ocurrido esa noche no era simplemente un accidente. Con el tiempo intenté retomar mi vida, alejarme de las carreras y honrar la memoria de Ernesto de alguna manera. Pero las noches eran de lo peor. En la oscuridad de mi habitación, juraría ver la misma figura de la carretera observándome desde lejos.
recordándome la deuda que aún no había podido pagar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado con este gran relato. Vamos con el siguiente relato de la noche. Buenas noches, comunidad de carreteras de la oscuridad. Me encantan sus videos y siempre he sido un fiel seguidor. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y la historia que les voy a relatar es una experiencia que viví hace unos años. Era una noche de invierno. El aire frío cortaba como un cuchillo. Siempre había disfrutado de los viajes nocturnos en mi motocicleta. El silencio de la noche, la carretera iluminada únicamente por la luz de mis faros, el sonido del motor resonando en mis oídos. Esa noche decidí recorrer una vieja carretera que cruzaba el bosque y que muchos en la localidad evitaban después de las 10 p.m. Decían que cosas extrañas sucedían allí, pero yo, siempre escéptico, decidí desafiar esos rumores. La primera parte del viaje fue tranquila. El único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto y el constante rugir de la motocicleta. Pero al llegar a la mitad del bosque, noté algo extraño. A lo lejos, en mi espejo retrovisor, divisé una luz que parecía seguirme. Supuse que sería otro vehículo, aunque me sorprendió que no recordaba haber visto otro automóvil o motocicleta cuando ingresé a la carretera. A medida que avanzaba, la luz se hacía más intensa y más cercana, pero me di cuenta de que no era por una luz común. Era una luz blanca y brillante, como la de una antorcha, pero que estaba flotando en el aire. Decidí acelerar intentando alejarme de ella, pero por más que lo intentara, la luz seguía manteniendo la misma distancia de mí. En un intento desesperado por huir, desvié mi camino hacia un sendero que conducía a una vieja cabaña abandonada, de la que había oído hablar. Al llegar allí, apagué la motocicleta y me escondí, esperando que la luz pasara de largo. Pero en lugar de eso, se detuvo frente a la cabaña y comenzó a girar alrededor. Me agaché detrás de una ventana rota intentando no hacer ruido. Desde mi escondite, pude ver una figura que emergía de la luz. Sin duda, aquello no era humano. Tenía una forma etérea, casi transparente, y flotaba a pocos centímetros del suelo. Sentí un escalofrío paralizante, y el terror me inundó. La entidad se acercó a la cabaña, y aunque no tenía ojos visibles, sentí que me observaba. Yo permanecí inmóvil durante lo que parecieron horas, y finalmente, la figura se disolvió en la luz, y ambas desaparecieron en la oscuridad. Esperé unos minutos más, y tomando todo mi valor, salí de la cabaña, subí a mi motocicleta y aceleré a toda velocidad hacia la salida del bosque. Cuando llegué a casa, estaba temblando y sudando frío. Desde esa noche, nunca volví a recorrer esa carretera, y siempre que veo una luz en la distancia, recuerdo a aquella entidad y la sensación de ser observado.